Hoy el título es Los fundamentos de la familia, pero especialmente fundamentos de la familia cristiana. Fundamentos de la familia cristiana. Hay muchas familias, incluso cristianas, que se encuentran en muchos problemas. Cuando yo siempre les he comentado a ustedes que yo estoy convencido que si nosotros somos completamente obedientes a Dios, nosotros deberíamos ser los más felices del universo. Porque Dios no miente, ¿verdad? Dios es amor, Dios es bendición. Él quiere que nosotros, sus hijos, estemos siempre en bendición. Y obviamente todas las bendiciones de Dios vienen por la obediencia a sus mandatos, la obediencia a su palabra. ¿Por qué hay familias que pasan años de años y todavía siguen como Israel en el desierto, dando vueltas sin encontrar el propósito de Dios? Veamos algunos principios espirituales. Toda familia cristiana, primero, debe vivir según la Biblia. Según la Biblia. O sea, la familia cristiana tiene un instrumento poderoso en sus manos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para leerla todos los días. Por algo el Señor la compara con alimento, ¿verdad? Que uno vive es de la palabra de Dios. Uno se alimenta por la palabra. Entonces el alimento se toma todos los días y varias veces al día. Y desafortunadamente los cristianos a veces nos ocupamos en tantas cosas que no tenemos tiempo para cumplir con este mandamiento. La Biblia no es para tenerla abierta como muchos hacen, que la tienen abierta en el Salmo 91 para espantar los espíritus inmundos. La tienen como un amuleto. La Biblia, dice la misma Biblia, que la Biblia es un espíritu. La palabra de Dios, lo que está allí es un espíritu. Eso dice la palabra. Claro, el Espíritu de Dios. Pero tú no puedes estar con la Biblia abierta o decir yo tengo la Biblia en mi celular como si fuera una invocación. Aquí está la Biblia. Como si fuera una invocación nada más. Yo les quiero decir algo. Hasta Satanás hay que invocarlo. Hasta los espíritus inmundos se invocan. Antes de yo ser cristiano y siguiéndole las alcahueterías a mi esposa, o yo alcahueteándole a ella, porque ella siempre andaba buscando cosas para vender más, para que le fuera bien en todos los negocios. Una vez estuvimos yo lo he contado otras veces, donde un espiritista era un muchacho jovencito, así como Carlos Vives, como cuando Carlos Vives era joven, que era tremenda pinta el muchacho. Así era, un venezolano, jovencito. Pero ustedes lo veían, qué amor de muchacho, qué muchacho tan guapo, elegante, educado y todo. Pero cuando se le incorporaban los espíritus, ay mamita mía, se le incorporaban 3 espíritus, el negro Felipe, María Leonza y otra más, y Camila, ¿ya? Pero cuando se le incorporaba Camila y la otra, era una misma mujer. Pero había que invocarlo. O sea, él si no invocaba, y él tenía que hacer varias cosas, ponía velas, ponía trago, tomaba, o sea, él hacía una serie de cosas para poder llegar a todos esos espíritus inmundos. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo también tú lo tienes que invocar. O sea, el Espíritu Santo está en ti. Y está en la palabra de Dios. Pero si tú no haces nada, para que Él no haga nada, Él no va a hacer nada. Amén. Amén. Así es sencillo. Entonces, la palabra de Dios debe ser el fundamento que dirige nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida emocional. Miren, la Biblia es un libro que tiene 66 libros.
39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Fueron escritos en un periodo de 1500 años por 40 autores. 1500 años, 40 autores, son 66 libros. Sin embargo, la Biblia tiene una idea central. Es el mismo pensamiento que dirigió a 40 personas para escribir. ¿Qué escribieron? Según ellos veían las cosas, los pensamientos de Dios. Eso fue lo que escribieron. Dicen que una vez hicieron un experimento con esto fue hace como 100 años, con un literato chino. Cuando ahora mismo la China ya está inundada con el Evangelio, pero hace 100 años no se conocía el Evangelio en la China. Y le entregaron al literato chino la Biblia para que emitiera un concepto sobre la Biblia. Nunca en su vida había visto la Biblia. Le dieron el tiempo, el tipo se devoró la Biblia y la primera pregunta que hizo fue, ¿quién escribió esto? ¿Por qué? Porque ese literato, que no tenía ni idea de Jehová Dios ni de Jesucristo, encontró una sola mente detrás de todos los 66 libros de la Biblia escritos a través de 1500 años por 40. Y dice la Escritura en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, desde la primera letra del Génesis hasta la última letra del Apocalipsis. Dios inspiró, Dios puso pensamientos en esos hombres para que escribieran lo que allí dice, todo lo que hay ahí. O sea, todo lo que ahí está escrito es lo que Dios quiere que nosotros hoy sepamos. Y dice, ¿para qué? Para enseñar. O sea, ahí en la Biblia nos enseña a qué, a seguir su camino. No nos va a enseñar a jugar béisbol, ni a jugar maquinitas. Nos enseña a seguir el camino de Dios. Es útil para redarguir cuando nos salimos del camino. Cuando nos salimos del camino, ves a la Biblia, que la Biblia te va a poner pensamientos inspirados por Dios que te van a redarguir, te van a decir, ¿qué estás haciendo, oye? Tú no te das cuenta que estás haciendo mal. Mira cómo estás tratando a tu esposo. Mira cómo le contestaste a tu compañero de trabajo. Estás mirando demasiado a la vecina. Estás siendo demasiado grosero. Te dejas alterar mucho. Cada vez que nosotros nos salimos, si tú vas a la Biblia te va a redarguir, te va a poner pensamiento. Eso se llama redarguir. Te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ubícate. Útil para corregir. Y no solamente te va a decir ubícate, te va a decir cómo ubicarte. La Biblia te va a decir cómo corregir lo que estás haciendo mal. Por eso es que tienes que leerla. No solamente dejarla abierta en el Salmo 91. ¿Ya? No solamente para eso. Constantemente es una comunión con la palabra de Dios. Es una relación permanente con la palabra de Dios. Y es útil para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Es para vivir la vida. Después que tú ya te enseñaron el camino de Dios y después que la palabra te pone los pensamientos que te redarguyen y que te hacen corregir, te dice, ahora tienes que mantenerte de esta manera. Para eso es útil la palabra de Dios. Entonces usted se da cuenta por qué razón los cristianos 20, 30 años del Evangelio y todavía siguen dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque no usan la palabra de Dios. Fundamento
de la familia cristiana, use la palabra, léala todos los días, haga devocional, no se canse de buscar un tiempo con el Señor. Yo conozco gente que se hace el propósito de leer la palabra y cuando al fin del día hacen así, no duran ni un minuto porque se duermen. Amén. ¿Y sabe qué? Eso es espiritual. Eso es espiritual. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú no puedes, tú tienes que sacar tiempo, tienes que obligarte. Mira, estamos acostumbrados a recibir de Dios, queremos recibir de Dios todas las cosas demasiado fácil. Y así no son las cosas. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios dirige nuestra vida, Dios nos enseña y Dios nos bendice. Y Dios hace milagros para bendecir nuestra vida de una forma extraordinaria. Pero sabes que tú tienes que buscarlo. Tú tienes que buscar a Dios. Las cosas no van a llegar porque sí. Mira, la Biblia dice que ninguna maldición viene sin causa. Todas las maldiciones vienen con alguna causa. Y las bendiciones también vienen por causa. Claro, ¿cuál es la causa? ¿Por qué vienen las bendiciones? La palabra de Dios lo dice. Por obedecer su palabra, no más. ¿Y cómo vas a obedecer tú si cada rato tú tienes ante el mundo una cantidad de oportunidades de salirte del camino de Dios? Solamente la palabra de Dios te ubica en su camino. Amén. Primera parte de la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Dice, si alguno, versículos 3 y 5, si alguno enseña otra cosa. ¿Por qué es importante que nosotros estemos estudiando la Biblia? Porque hay mucha gente que está enseñando otras cosas y se paran en un púlpito a enseñar cosas que no son bíblicas. Y usted tiene que saber para que usted tenga el discernimiento de decir, eso no está bien. Pero si usted no estudia la Biblia, de donde yo soy, hay una palabra muy como fuerte. Dice, te engrupen. O sea, te tragas lo que te pongan. Te lo tragas. Porque tú no conoces la palabra de Dios. Y lo que hay es gente que anda diciendo cosas que no son bíblicas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, a la fe. Miren las consecuencias. Está envanecido. Nada sabe. O sea, hay mucha gente que de tanto saber, nada saben. Comienzan a enseñar cosas que no son. Y si usted no está preparado, se va a engrupir. Otra cosa que dicen, te dejaste meter un camión. Tremendo camión y te lo tragas. Porque no conoces la palabra. Está envenecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Mire, usted nada más póngase a escuchar prédicas y usted va a ver qué cantidad de cosas que dicen en las prédicas. Gente delirando acerca de la palabra de Dios. Se vuelven van al octavo cielo, porque se pasan del tercer cielo, y sacan unas cosas tan raras de la palabra de Dios y la enseñan. Están delirando. No es palabra de Dios. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esto es lo que sucede con esta gente que anda engrupiendo. Se forman contiendas, se vuelven contenciosos, de las cuales nacen, mira todo lo que nace, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, el espíritu famoso de sospecha, el don de sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Esto pasa
cuando uno no estudia la palabra de Dios, se deja engrupir por estas personas que no son corruptos como los políticos, son de algunos países. Corruptos de entendimiento, están corrompidos. No entienden y creen que están enseñando palabra de Dios. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ustedes saben de qué estoy hablando. Fuente de ganancia. Y la palabra de Dios dice, apártate de los tales. Si tú no tomas la Biblia en serio para estudiarla, no te vas a apartar de esas enseñanzas y las vas a tomar. Y por eso de pronto sale alguien, como alguien que todos conocemos, muchos conocemos, que de pronto sale hablando de que bíblicamente es correcto que el hombre tenga una esposa y varias concubinas. ¿Ya? Porque a él tuvo una revelación. Se mete en el octavo cielo y Dios le revela que es bíblico, que se puede tener una esposa y varias concubinas, después que pueda sostenerlas. ¿Cierto? Y vienen las corrientes, ustedes conocieron, creciendo en gracia. Se metió también por este lado también. En mi ciudad, de donde yo vengo, hicieron una iglesia y se llenó de todos los corruptos que tenían varias mujeres. Claro, porque les daban la oportunidad de tenerlos y estaban libres en su conciencia, porque el pastor les estaba predicando que podían tener varias mujeres. O como el famoso Jim Jones, el que dijo que ya venía Jesucristo y los reunió a todos en la Guayana. Y se llevó a todos sus seguidores y los seguidores vendieron todas las propiedades y se fueron a vivir a la Guyana. Y allá les dio un veneno y se murieron un montón de gente. A todos. ¡Locuras! Entonces hay que leer la Biblia, hay que meterse dentro del Espíritu de Dios. Allí está, en la Biblia. Y sin ir más lejos, el famoso amigo del pastor Richard, o por lo menos bien tiene la misma patria chica de los padres de Richard, Puerto Rico, José de Jesús Miranda, que decía que él era Dios, que él era Jesús encarnado. Y la iglesia estaba llena, ¿ya? Y todos decían que él era Dios, que él era Jesús. Y tenía unas teorías tan raras. Él decía que Jesucristo era el famoso 666 de la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, pero él decía eso. Y su gente se tatuaba el 666. Nosotros lo vimos una vez, hace años. Fuimos a Weston, a la plazoleta de Weston, ¿cómo se llama? El Town Center. Y allí estábamos evangelizando y tomábamos a la gente que estaba en unos conciertos y cosas, ¿ya? Y le estábamos hablando y de pronto había unos muchachos y vamos, los muchachos son buenos para evangelizar y llegamos. Y sí, claro, y yo encantado. Pasa que nosotros ya conocemos a Jesús. Sí, claro. Jesús ya está aquí entre nosotros. Él es nuestro pastor, José de Jesús Miranda. ¿Ya? Mire, vea. Y nos mostró. Todos tenían 666 tatuados. Y eso pasa ¿por qué? Por no conocer la Biblia. Así que la familia cristiana, ahora bien, es la familia cristiana, pero ¿quién es el pastor de la familia? Hombre, tú hombre, eres el pastor. A ti te toca enseñar en tu casa la palabra de Dios. No solamente tenerla abierta. ¿Sabe qué, amigos, hermanos? Es muy bueno el venir los domingos a la iglesia y recibir palabra. Pero eso no es lo que el Señor quiere solamente. Claro que el Señor quiere que nos reunamos aquí, dice, y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque
La Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Cuando el pueblo se reúne y alaba juntos, ahí está el Espíritu de Dios. Por eso es necesario congregarse. Pero sabe que no es suficiente. Es necesario discipularse. Es necesario conocer más. Estudiar más. Ahora, yo te digo algo. Para ser salvo, tú nada más necesitas conocer 2 o 3 versículos y creer en tu corazón que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó. Y que hazlo Señor y Salvador. Y eres salvo. Si Jesús viene antes de que te mueras, te llevas. Y si te mueres, te vas para el cielo. Pero ¿qué pasa con tu vida en la tierra si tú no sabes más de la palabra de Dios? Porque tú no vas a saber cómo obedecer a Dios. Y te vas a hacer tus propios mandamientos para tu vida. Eso es lo que pasa con los cristianos de este tiempo, que se hacen sus propios mandamientos. No porque quieran contradecir a Dios, es porque se han apartado de la palabra de Dios. Y se hacen su propio estilo de vida, creyendo que es el estilo de vida que agrada a Dios. Hay que permanecer pegado, hay que dejarse impregnar por el Espíritu de Dios, que uno sea un reflejo del amor de Dios. Pero eso no es así de fácil, eso no llega solamente como invocando al diablo. Espíritu de Dios, ven. No, muy bonito cantarlo. Muy bonito cantarlo. Pero hay que conocer a Dios íntimamente. Y entonces Dios se va a hacer presente. Amén. No es de otra manera. No es de otra manera. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, todavía hay muchos cristianos, todavía, que creen en la reencarnación. Y yo estoy seguro que si yo les pido aquí que alguien levante la mano, el que cree en la reencarnación, te aseguro que alguien la levanta. Porque todavía hay gente que cree en la reencarnación. ¿Sabe por qué? Porque lo considera lógico. Eso es lógico. Claro, si tú te portas mal, óyeme, Dios es tan bueno que te mueres, pero te vuelve a nacer, te vuelve a hacer vivir para que vivas una vida mejor, te da una oportunidad. Cuando la Biblia dice que el hombre muere una sola vez y después el juicio, no hay reencarnaciones. O las famosas apariciones, las apariciones de la Virgen, aparecen en todas partes. En el Palo de Guayacán, en La Rosa, en el Palo de Coco, en todas partes aparece la Virgen. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días hay una Virgen nueva, depende de donde aparezca. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si usted no se para firme en la palabra de Dios, usted se deja inundar fácilmente por esas cosas. Y la propaganda que le dan por todos los noticieros, ¿verdad? Entonces tiene que estar firme en las cosas de Dios. Los famosos ovnis también. Yo recuerdo que en Barranquilla, mi ciudad, cuando yo vivía todavía allá, había una ola de ir a ver ovnis. Y una amiga de la iglesia fue a ver ovnis. Se iban para la playa a las 4 de la mañana a sentarse a la orilla del mar, porque iban a verlos pasar. Yo particularmente, la Biblia no habla de ovnis. Y todo, mira, dice la Biblia que todo lo que viene de Dios produce paz. Los ovnis, si ustedes ven hasta las películas, producen miedo. Porque vienen a invadirnos, vienen a esclavizarnos. Eso no es bíblico. Y esta amiga de que les hablo, eso fue, te voy a decir, hace más de 20 años. Fue a la playa a ver ovnis y los vio.
Y un día, estando en su apartamento, ella vivía en un edificio bien alto, vivía en un apartamento bien alto, y la llamó el amigo que la invitaba, 3 de la mañana, y le dijo, asómate a la ventana y vas a ver un ovni. 3 de la mañana, y ella se asomó, y efectivamente. Y lo que hizo fue que se le metió un demonio, ¡bum! Se le metió al apartamento. Un demonio, y le destruyó el apartamento. Tiene que tener pilas, ¿ah? Hay que creer en todas esas cosas y tantas bobadas. Hay que creer la palabra de Dios, pero hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Por eso nosotros como padres que tenemos que estar muy atentos ahora en este tiempo de la tecnología para ver lo que nuestros hijos están viendo. Por aquí alguien me dijo que la primera prédica que yo hice sobre el segundo diseño y hablé de las relaciones sexuales en el matrimonio, me dijeron, pastor, pero usted no cree, usted habló cosas muy fuertes allí. Allí había niñas todavía. Me dio risa. Esas niñas saben más que tú, le dije yo, por internet. Y yo lo que expuse aquí fue palabra de Dios. Y es verdad, los niños ahora saben demasiado. Es que le están enseñando de la iglesia, desde la escuela. Y usted tiene que estar pendiente y usted tiene que estar preparando a sus niños. ¿Por qué? Porque en la escuela les van a estar atacando todas sus creencias, las creencias que están en la Biblia. Les van a hablar primero de evolución. Dios no creó al hombre, Adán y Eva, no. Nosotros venimos de los chimpancés, ¿verdad? De los monos. Por eso es que algunas veces hacemos tantas monerías. Sí, por eso es que somos monos desarrollados. ¿Ya? O sea, eso contradice. Y al fin y al cabo es una teoría. No está demostrado. Y se han pasado, desde que salió la famosa teoría de la evolución, se han pasado buscando al famoso eslabón perdido y no lo han encontrado, ni lo van a encontrar. Es una teoría, pero lo dan por hecho, lo dan por cierto. Lo mismo le van a decir que Dios no creó el mundo, sino que fue la famosa explosión del Big Bang. ¿Eh? ¿Qué tal? Explotó una explosión en el universo y se formaron los astros perfectos en su rotación, en su traslación, en su iluminación, los eclipses y todo. ¡Qué tontería! Es la tontería más grande del universo. Eso es como decir que si Home Depot le pusieran una bomba y explotaran a todo Home Depot y saliera un edificio después de la explosión. O sea, cada vez que los científicos descubren algo nuevo, se acercan más a Dios. Cada vez hay más científicos que están creyendo en Dios, apoyando la Biblia. La Biblia. Y hay que preparar a los muchachos. ¿Por qué? Porque cuando están en la edad de 13, 14, 15, 16 años, son rebeldes sin causa. O sea, ellos se oponen a todo. ¿Por qué? Porque comienzan a ser más inteligentes que el papá y que la mamá, lo saben todo, rebeldes sin causa. Pero cuando llegan a la universidad, se les pasa la rebeldía sin causa. Ahora son con causa, ahora son comunistas. Son socialistas porque tienen que estar en contra del Estado. En la casa estaban en contra del papá y la mamá. Cuando llegan a la universidad están en contra del Estado. Entonces hay que prepararlo. Porque allá en la universidad, si usted, miren, yo les dije que yo estuve en una reunión de los 50 años de egresados del bachillerato. Y 2 de mis compañeros, ambos fueron decanos de la Facultad de Economía de la universidad de allá donde yo soy. Y ambos socialistas. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseñan en las universidades. El comunismo ya fracasó. Sin embargo, cuando ellos lleguen a la universidad, eso es lo que le van a enseñar. En todas las universidades, incluso aquí, incluso aquí, en las universidades de Estados Unidos, están enseñando eso. El comunismo es lo mejor. Este país es imperialista.
Eso es lo que enseñan. Usted tiene que prepararlo para que no se dejen engañar. Para que vean la palabra de Dios. Bueno, toda familia cristiana debe tener una meta que es la de conocer a Dios. Pero no hacer como el que viene los domingos solamente a la iglesia, que viene a escuchar cosas acerca de Dios. No. La familia cristiana tiene que tener una intimidad con Dios. Tiene que relacionarse con Dios. Tiene que saber quién es Dios. Tú tienes que leer la Biblia todos los días. Tú tienes que, mira, de tanto leer la Biblia, yo me acuerdo cuando yo me convertí, que yo veía a los que me predicaron a mí el evangelio y dije, ¿cómo saben tantas cosas? Y yo me sentía menos porque yo no me sabía ni un versículo. Pero con el tiempo que yo me interesé y comencé a estudiar, porque yo primero fui un autodidacta antes de ir al instituto bíblico, comencé a estudiar, me di cuenta que me comencé a aprender todo lo que yo sabía, yo también lo sabía. ¿Pero por qué? Porque lo leía, tenía interés en saber qué era lo que decía esa Biblia. Y sabe que ese interés todavía no se me pasa. Todavía escucho cosas, todavía investigo. Hace poco dije, voy a investigar. No me acuerdo qué era el tema. Y yo busqué en YouTube. Voy a buscar esto. Y me salió un tipo, un pastor, y me llamó la atención. El título era algo así como que Jesús no nació en Belén. Esa sola frase impactó mi inquietud, ¿no? Voy a buscar. Óyeme, otro loco, un pastor como de 35 años de edad, no más. Y decía que de acuerdo a su experiencia y a sus estudios, él definitivamente había concluido que Jesús no pudo haber nacido en Belén. Válgame Dios, si la Biblia dice que él nació en Belén, ¿por qué va a decir un pastor que Jesús era imposible haber nacido en Belén? Y entonces comencé a leer más cosas y decía que eso fue imposible que Jesús muriera en una cruz. Oye, ¿qué clase de pastor es ese? Ese es un enviado del diablo. Sí, estaba contradiciendo. Y yo no te leo más. No te leo más porque está diciendo estupideces. Ya, definitivamente, no lo leo más. Y está en YouTube. Y esas son las enseñanzas que hay por todas partes. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci dice que María Magdalena fue mujer de Jesús. Y Jesús tuvo hijos con ella. Sacrílego. Entonces hay que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y meterse dentro de esto. ¿Sabes? Es la única manera en que tú puedas cumplir un mandamiento que está en la Biblia, que dice que tú debes crecer hasta la estatura de Jesús. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Es un mandamiento sí o no? ¿O es una recomendación? No, es que yo nada más crezco hasta la estatura cuando estoy cantando Espíritu Santo, ven, ven, ven. No. Todos los días nosotros debemos crecer y crecer. Pero ¿sabes qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que para crecer todos los días hasta la estatura de Cristo, teniendo en cuenta que nosotros somos pecaminosos, que nuestro corazón está podrido, el de todos los hombres, que no hay ni un solo hombre bueno, que todos somos malos. ¿Sabes qué hay que hacer? Menguar. Menguar todos los días. Todos los días tenemos que menguar. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios. Todos los días tenemos que hacer un inventario de cómo fue nuestro día. ¿Cierto? Cuando llegue el momento oportuno, si en la noche o si en el mismo momento, oye, definitivamente, yo hoy fui demasiado grosero con mi esposa, ¿verdad? Yo no tenía por qué haberle contestado, amor, ven acá, amor, yo te pido perdón. Te pido perdón. Eso se llama humillarse. Humillarse. Yo hoy le presté oídos a un piropero de la oficina. Oye, esto queja. No puedo. Padre, Señor, perdóname. Amor, ven acá. Y va con el esposo. ¿Sabes qué? Que hoy a mí me interesó algo que me decía un hombre. Porque cuando tú sacas a la luz las cosas, Satanás no puede aprovecharse de lo que tienes en tu corazón. Cuando tú tienes las cosas guardadas en tu corazón y no las confiesas, eso es, Satanás lo aprovecha y cada vez
te va haciendo una bola de nieve. Cuando vengas a ver, tremendo problemón tienes encima. Por eso tú tienes que confesar inmediatamente todo pecado. Y esa es la forma de crecer. ¿Ya? No es viniendo solamente los domingos. Por eso es que hay que discipularse. Discipularse. Y aquí ofrecimos discipulado y desafortunadamente no vinieron la mayoría. Desafortunadamente, pero el discipulado es necesario. Es necesario discipularse. Porque el discipulado te va a ti a enseñar exactamente cómo debes actuar en tu vida para parecerte a Cristo. Y sabes que vamos a repetir el discipulado. Porque ese es el método de Dios para enseñar. Es la repetición. Hay que decir y decir y decir. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no estamos metidos en la palabra de Dios, se nos olvida. Así de sencillo. Y entonces, ¿cómo actuamos? De acuerdo a nuestras propias reglas. ¿Cierto? Yo soy fiel porque Dios dice en su palabra que yo debo ser fiel. Pero no dejo de ser el piropero en la oficina, ¿verdad? No dejo de ser el mirón. ¿Cierto? Cuando veo a la muchacha, le hago scan. Son mis propias reglas. Porque eso no lo permite el Señor. Porque el Señor dice que cuando hombre que hace un scan a una mujer, ya está adulterando. Eso lo dice la palabra de Dios. Y la mujer que le presta atención a los piropos de otros hombres, ya está adulterando. Y eso nada más por ese lado. Pero es todos los días. Uno tiene que meterse dentro de la palabra para poder llenarse de gozo. Mire, la palabra de Dios dice que el cristiano debe ser galante. Galante. Debe ser suave al hablar. Yo les digo algo. Yo conozco mucha gente de galante no tiene nada. De suave para hablar no tiene nada. Parece que actuaran con la Biblia del diablo. Sí, claro. No, se la voy a suavizar. No es del diablo, es de ellos mismos. De ellos mismos. Porque no leen la palabra. Porque si tú lees esta cuestión que dice, óyeme, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice la palabra. ¡Wow! O sea, cuando yo trato con otra persona, yo debo tratarlo a él como si él fuera superior a mí. Y yo lo expliqué la vez pasada en otra prédica, que no es que sea superior a ti, porque eso no interesa si es superior o si es inferior o si es igual. Es que tú lo consideres que es superior a ti y entonces tú lo trates de esa manera. ¿Cómo tú tratas a una persona que tú sabes que es superior a ti? Con decencia, con amabilidad. Pero parece todo lo contrario. Muchas veces, y le estoy hablando a las esposas, que a veces tienen un cañón en la boca contra el esposo. Peligro. ¿Sabes por qué? Porque estás actuando en contra de la palabra de Dios. Así de sencillo. Eso no lo dice la palabra. Pero mira, la única condición que le pone Dios a las esposas, respeta a su marido. Es la única. Y al marido le pone 100,000 condiciones. Eso lo prediqué yo ya. Y nos dice, ámala con todo eso. Ámala. Todo el tiempo, ámala, no importa. Pero mujeres, ustedes, déjense amar y respeten. Lo único que les pido, respeten. Y resulta que no respetan. ¿Qué Biblia están leyendo? ¿La Biblia del diablo o su propia Biblia? ¿Sí? Es la propia Biblia, porque eso no lo dice la Biblia. Entonces, por eso es que es necesario que eso sea un fundamento. Dice Isaías 55, 8 y 9, Padre Santo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
¿Qué son los pensamientos de Dios? Son los caminos de Dios. Y andarán dos personas por el mismo camino si no piensan lo mismo, si no se conocen, si andan en yugo desigual. Entonces, para que tú andes en los caminos, en esos pensamientos, porque mis pensamientos, dice el Señor, son mucho más altos. ¿Cómo haces tú para andar en esos caminos de Dios? Tienes que meterte en la palabra de Dios. Si no, vas a andar en tus propios caminos. Y siguiendo con el mismo ejemplo, vas a seguir respetando a tu esposo. Vas a seguir siendo el piropeador de la oficina, el adúltero de la mirada, el pornógrafo. Todo eso lo vas a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque esa es tu propia Biblia, tu Biblia personal, no la Biblia de Dios. Amén. Es necesario meterse en la palabra de Dios para conocerlo a Él, que Él es amor. ¿Sabe? Yo no puedo caminar en los caminos de Dios si yo no lo entiendo. Hace poco escuchaba en la Biblia, escuchaba en la radio, estaban entrevistando a un judío mesiánico, creo que es. Los judíos mesiánicos tienen muchas cosas interesantes. Yo no comparto muchas de sus enseñanzas, de sus preceptos, porque tratan de judaizar y ya nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Pero sí me gusta cómo interpretan la palabra, cómo analizan todas las cosas. Y hablaba precisamente sobre algo parecido a esto y decía que la Biblia enseña. Lo que pasa es que en la traducción a los diferentes idiomas no se nota. Dice que es diferente. Hay 3 pasos y 3 palabras para conocer a Dios. Y segundo, para entender a Dios. Son 2 palabras diferentes. Y eso es un proceso bíblico. Primero tú conoces de Dios y después lo entiendes. Y después que lo entiendes, viene la sabiduría. Porque entiendes a Dios para vivir tu vida. Y después viene un cuarto proceso, que tienes tanta sabiduría para vivir tu vida que puedes indicarle a otros cómo vivir la vida. Son 4 palabras en hebreo para distinguir las diferentes relaciones del hombre con Dios. Amén. No puedo, repito, caminar en los caminos de Dios si no lo entiendo. Palabra prosperar, palabra de moda, prosperar. ¿Sabe qué significa? Prosperar es seguir adelante, avanzar. Seguir hacia la estatura de Cristo. Tú nunca vas a llegar a la estatura de Cristo si tú no te humillas, si no reconoces tus pecados. Todos los días hay que reconocer en lo que estamos fallando. Hay una palabra clave en el cristianismo que no se predica tanto y que a los cristianos de ahora no les gusta. Se llama arrepentimiento. Arrepentirse es reconocer que uno hizo mal y dolerle tanto a uno el haber ofendido a alguien o el haber ofendido a Dios y proponerse en el corazón no volver a hacer lo mismo. Eso se llama arrepentirse. Pero cuando tú no estás impregnado de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, a ti te da cierta molestia, ¿verdad? Todos los días cuando reconoces que es diferente reconocer que yo hice mal. Lo reconoces y hasta pides perdón, pero no cambias. Falta algo de Dios allí. Porque cuando tú estás lleno de Dios, el cambio viene para tu vida. Viene. Porque no es una Biblia abierta. Te estás alimentando de ese espíritu que está en la palabra de Dios. Porque tú
ni yo, ni nadie puede hacer esos cambios por sí solo. Porque a nosotros nos gusta la vagabundería, nos gusta lo malo. Eso está en la palabra de Dios, yo no estoy diciendo cosas diferentes. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para avanzar, para prosperar. Es la única manera. Si no, vamos a seguir dando vueltas en el desierto por 40 años y pasan los años y seguimos siendo los mismos altaneros, los mismos groseros, los mismos hipócritas, los mismos de todo lo malo. Y no hay cambios. El cambio lo produce Dios en nosotros. Es lo único. Nosotros solos no vamos a poder cambiar. Tenemos que estar rendidos siempre a su palabra. Siempre vamos a tener que estar rendidos a su palabra. Mire, dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesús, en su infinita sabiduría, nos dijo algo tremendo. ¿Por qué nos afanamos tanto en la vida? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Sabe qué significa preocuparse? Pre es anticiparse. Ocuparse es ocuparse antes de tiempo. Solamente con pensar que el problema viene, ya tú estás, mejor dicho, se te acabó la vida. Señor, el matrimonio se destruyó, los hijos se fueron, todo lo peor bien, está en tus pensamientos. Si tú te llenas de la palabra de Dios, vas a darte cuenta que tú tienes que confiar en Él. No temas ni desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, no te afanes, por nada os estéis afanosos. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer a Dios y andar siempre afanados? Que se caiga lo que se tenga que caer. Pero si tú confías en Dios, no tienes por qué estar afanado. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Es que eso es así. Esto es así. Pero es que mientras no estemos impregnados del Espíritu de Dios, cualquier cosa nos va a afanar. Cualquier mosca que huele sin nuestro permiso nos va a saltar la checa. Mi amor, ¿por qué estás brava? No sé por qué, pero tengo rabia. Ni me hables, ni me mires. No me toques el piso que acabo de trapear. ¿No? Por todo nos afanamos. Por todo nos afanamos. Y la palabra dice, por nada estéis afanosos. Mateo 6:33, creo que no está ahí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Dice? No está. 6:33 dice, búsquenme primero a mí y yo les garantizo que les voy a dar todo. Versión del día de hoy. Búsquenme primero a mí y yo les garantizo que no les va a faltar nada. Eso es lo que quiso decir el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Primero buscamos la solución nosotros y no a Él. Esa es la purita verdad. Siempre estamos buscando las soluciones afanosos. ¿Cómo nos afanamos para buscar soluciones? La solución está aquí. Dice, si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará todas las cosas? Eso dice la palabra. ¿Por qué no somos capaces de creerle a Dios? Definitivamente nosotros tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que rendirnos a Él, a su palabra, buscar su palabra, no de domingo en domingo, es todos los días. Y cuando tú buscas su palabra todos los días, entonces tú puedes decir, yo me rindo a ti en todo. Si tú me dices esto, yo lo voy a hacer. No tengo que andar inventando cuentos. ¿Por qué no puedo buscarlo primeramente a Él? ¿Por qué no puedo pedirle a Él? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no tengo todas las cosas? ¿Por qué no lo busco primero a Él? Así de sencillo. No lo buscamos de primero a Él. Y por esa razón, Dios no nos da todas las cosas.
Amén. Cuando estamos afanados no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y aquí voy a hablar de algo que me ministró primero a mí mismo. Una familia cristiana tiene que cuidar el templo. 1 Corintios 16, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, la gloria de Dios, Dios mismo, su presencia estaba primero en el huerto del Edén. Allí estuvo. Posteriormente dijo, me hacen un tabernáculo, y estuvo en un arca, estuvo en un tabernáculo, después estuvo en un templo. Ahí estaba la gloria de Dios. Y había un lugar dentro del templo que era el lugar santísimo, que estaba la gloria de Dios allí. Después la gloria de Dios salió de ahí y fue a depositarse en el vientre de una mujer santa llamada María. Ahí estaba la gloria de Dios en la persona de Jesús. Y después dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si yo no vengo, no viene el Consolador, el Espíritu Santo. Yo me voy, pero le mando el Espíritu Santo. Y entonces la gloria de Dios cambió de lugar. Está en cada uno de nosotros. Por eso este cuerpo que está aquí es santo. Ese cuerpo es santo. Por eso ese cuerpo, ya no nosotros los creyentes, en una familia cristiana, ya uno no se puede acostar con cualquier mujer, ni una mujer se puede acostar con cualquier hombre. Porque es el templo de Dios que lo está arrastrando a la inmundicia. Por esa razón, tampoco podemos estar comiendo como locos. Porque estamos dañando el cuerpo. El templo lo estamos dañando. Por esa razón es que después de 45 años nosotros tenemos que cuidarnos demasiado. Tenemos que tomar los 2 litros de agua. La Biblia dice que la ciencia ha demostrado que el cuerpo está conformado principalmente por agua. Y tenemos que tomar agua. Si no tomamos agua, nos vamos a dañar el cuerpo. Y ya no podemos estar comiendo margarina, porque la margarina es casi un plástico. Y el cuerpo humano no está hecho para procesar esas grasas. Ni estar comiendo chicharrones todos los días. Tenemos que cuidar el templo. Tenemos que hacer ejercicio. Por eso aquí me estoy ministrando yo. Tenemos que hacer ejercicio. Ya me dieron permiso para una vez al mes. No podemos estar comiendo, tenemos que alimentarnos más de frutas, más de vegetales. No podemos estar comiendo tanta carne porque está demostrado que la carne produce cáncer en el colon. Hay que comer más pescado, más pollo. O sea, eso se llama cuidar el templo. Y si tú no cuidas el templo, vamos a leer. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice allí? Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él. O sea, cuando nosotros no procuramos que nuestro cuerpo esté sano, no tenemos autoridad para decirle a Dios, la llaga de Cristo me sana. Porque aquí está diciendo, tú no has cuidado mi templo, yo te destruyo. Se nos crece la panza y entonces después venimos que nos saquen el espíritu mundo panzón. No, hay que dejar de comer chicharrón. Dios no puede actuar en contra de su palabra. Si tú destruyes el templo, y aquí lo dice, Él te destruirá a ti. Estos son palabras mayores. Tenemos que ver qué es lo que estamos comiendo.
Y Colosenses 3, 4 y 5. Y con esto voy a terminar. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren todo este mandamiento que viene. Haced morir. No es una sugerencia. Está en modo imperativo. El Señor nos dice que tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Mire, hay gente que es avara hasta con Dios. ¿Qué es idolatría? La avaricia. Y ustedes saben qué es lo que habla Dios de la idolatría. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que idolatría. Y viene la sentencia de Dios. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta escuchar estas cosas. Entonces solamente le gusta escuchar que Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir y tú puedes hacer lo que tú quieres y Dios te va a bendecir. No es así. Mira, el idólatra, el fornicario, el avaro, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Esos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y lo creyeron y son salvos. Un día se van para el cielo. Pero la ira de Dios viene aquí sobre ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Y después nos quejamos de que no somos prósperos. Que yo tengo 30 años de estar en la iglesia y yo no veo qué ha hecho Dios por mí. Tienes que ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Te quiero decir algo, con esto voy a terminar. Lo que más hace enojar a Dios es nuestra inmoralidad. De cualquier índole. Un adúltero. La ira de Dios está sobre él. Todas las relaciones, se lo voy a decir más claro. Se lo dije ayer a un amigo que me escribió por WhatsApp desde Barranquilla, Colombia. Toda relación sexual fuera del matrimonio es corrupta, es impureza. Toda relación sexual fuera del matrimonio es corrupta, es impura. Y la ira de Dios va a venir sobre el fornicario, sobre el pornógrafo, sobre el adúltero, sobre los que se echan con niños, con otros hombres, las lesbianas, los homosexuales. Yo siempre les hablo sobre estas cosas que están pasando en el mundo, hermanos. Las cosas están difíciles. Como decía alguien en tono de broma, anteriormente solamente mujer, hombre y homosexual. Y ahora las Naciones Unidas reconocieron 23 géneros. 23. 23 géneros. ¿Eso qué es? La Biblia dice, hombre y mujer los creó, no más. Y nosotros no tenemos nada contra los homosexuales porque Dios los ama y nosotros también debemos amarlos. Y ellos están pidiendo derechos. Miren, ¿sabe qué es lo que está pasando en el mundo entero? Yo se los dije hace un tiempo. Ya hay algunos países que están aprobando las relaciones sexuales con animales. Ya lo están aprobando. Y le digo la última, es que es lo peor que he escuchado. Hay un estado de Estados Unidos que los pederastas se unieron en una asociación y están pidiendo sus derechos.
a casarse con niños, porque ellos tienen derechos y este mundo les va a dar todos esos derechos. Por eso, hermanos, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, porque lo que viene es horrible, hermanos. Lo estamos viendo, la corrupción a nivel mundial en todos los estamentos. La corrupción política no es más que un reflejo de la corrupción del hombre, en todos los sentidos. Y yo te digo, ríndete a Dios. Pero ¿cómo te vas a rendir a Dios si no lo puedes entender o si no lo puedes conocer? Conócelo. Conócelo. Ten tiempo con Él. Decide en tu vida acabar las oraciones microwave, las oraciones relámpago, las oraciones momentáneas. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto. No. Dios lo que quiere es intimidad con Él. Hay que conocer profundamente a Dios y sencillamente rendirse a Él. Vamos a colocarnos en pie.